Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener una comunicación cercana a usted, le compartimos nuestras redes sociales para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El día de hoy inició la reunión programada del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El sistema de bancos centrales de Estados Unidos, conocido como la Fed, estará tomando la decisión de ajuste a su tasa de referencia y de fondeo a los intermediarios financieros, y que se ha anunciado ya también en los días previos que pudiera ocurrir, y que esto ha provocado movimientos especulativos en los mercados de divisas y en las compras y ventas de acciones en diversas bolsas de valores y materias primas. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos los movimientos que incluso impactarán en México que el maestro Carlos López Jones, director de Tendencias Económico-Financieras y a quien usted ya conoce? Buenas noches, Carlos. Raimundo, buenas noches, a tus órdenes como siempre. Te agradezco muchísimo, amigo mío. Y bueno, pues el día de mañana la Junta de Gobierno del sistema de la Fed estará tomando decisión en términos de su tasa de interés de referencia. ¿Habrá decisión a la alza? Y si esto implicará una decisión espejo en Banco de México. Bueno, Raimundo, primero que nada hay que señalar que el mercado ya está descontando un alza de 0.75% para que la Fed mañana termine su tasa en 3.25 y está en 2.50%. El otro escenario es que subiera 1%. Por eso hay tanto nerviosismo, porque los datos en Estados Unidos de la inflación no fueron tan buenos en el mes de agosto y esto despierta el ánimo de que puede ser 1%. ¿Qué pasa si la Fed sube 1% su tasa de interés? Bueno, pues lo que vamos a ver es una contracción de la economía norteamericana, desaceleración, y hay que recordar que en este momento el principal motor de la economía mexicana es precisamente la economía norteamericana. Entonces, si Estados Unidos se frenan nuestras exportaciones. Si Estados Unidos sube 1% su tasa de interés mañana, las bolsas van a caer, también va a caer el oro un poco más, lo veremos alrededor de los $1,650, y se va a fortalecer el dólar, es decir, de 20.04 que anda hoy el tipo de cambio, lo veremos en 20.15, 20.20, a la espera de lo que haga Banco de México la próxima semana. Banco de México se reúne el próximo jueves de la siguiente semana y esperamos que, aunque ahorita ya empezamos a ver ciertas fracturas al interior de Banco de México, son 5 miembros de la Junta de Gobierno. Ya la vez pasada votaron de manera unánime, pero en las reacciones, por lo menos el doctor Esquivel, subgobernador, dijo: yo creo que ya es momento de irnos desligando de Estados Unidos, estamos en niveles muy altos, México trae una tasa del 8.75, entonces 75 puntos más serían 9.50, un punto más sería 9.75, el doctor Jonathan Heath, también subgobernador de Banco de México, dice: hay que seguir a la Fed, tope donde tope. Entonces, bueno, será muy importante ver qué pasa. Carlos, con este nivel de tasas de interés, entonces, la proyección de las tasas activas deja espacio para que en México podamos tener no una recesión, sino una leve caída. Yo pensaría más bien en una recesión, Raimundo, porque si la Fed sube su tasa como se espera, mañana también vamos a conocer hasta dónde le estarían pensando llevar en el verano del próximo año, que sería como que el tope. Si la llevan a 4.5%, significa que todavía tiene que subir 2% más la tasa de interés en Estados Unidos en los próximos 9 meses. Y del 8.75, pues México la tendría que llegar a 10.75, casi el 11%. Entonces, una tasa de 11% deja a México en un proceso de recesión casi inminente, porque hay muy pocos negocios que le vayan a dar a los inversionistas más del 15, del 18%. Sí, y deja los negocios. Tú has dado debido seguimiento también al impacto que esto tiene en la emisión de deuda gubernamental. Sí, lamentablemente la deuda gubernamental para el 2023 en los criterios de política económica, en la ley de ingresos, se está proponiendo que suba en más de $1 billón, 1.000.000 de millones de pesos. Vamos a terminar 2023, si el Congreso aprueba esto, por encima de 15 billones de pesos. Va a ser el próximo año, el primer año en que gastemos más de $1 billón en pagar los intereses de esos 15 billones de pesos. Y en consecuencia, bueno, pues nada más te estás endeudando más para pagar los intereses, no para inversiones, no para productivo. Si lo vemos en una casa sería ilógico.
Porque si yo a las personas les digo que el próximo año la tasa de interés va a subir, pues la siguiente recomendación que les hago es reduzcan sus pasivos, reduzcan sus deudas. Y el gobierno mexicano, lamentablemente, en lugar de hacer eso, las está aumentando. Carlos, justamente entre el análisis que haces desde tendencias económico-financieras con respecto al proyecto de presupuesto del 2023, el llamado espacio fiscal que queda después de intereses, de pensiones, de gasto irrenunciable, ¿cómo lo ves? Muy bajo, y además veo mucho optimismo. El gobierno insiste en que vamos a crecer 3% el próximo año, que la recaudación va a aumentar 9%, no sé dónde sacan esas cifras. Y si eso no sucede, pues a la mitad del camino en el verano tendrás que hacer recortes o pedir de manera emergente más deuda al Congreso. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a seguir recortando? Y todo esto se hace por dos razones. Uno, para aumentar las pensiones el próximo año, y dos, para seguirle dando dinero al Tren Maya, a Dos Bocas, al AIFA, que ya se están convirtiendo en barriles sin fondo. Entonces, creo que el gobierno está haciendo cuentas muy alegres y creo que se puede meter en serios problemas el próximo año. Carlos, y justamente dada pues la cuestionada rentabilidad financiera, económica de estos grandes proyectos que le están quitando a los ramos administrativos recursos en esos llamados ahorros que ya sabes que dice Andrés Manuel, aunque se gasta todo el dinero, los estados, particularmente las entidades federativas, ¿qué escenario tú ves hacia el 2023? Muy complicado. México ya no tiene fideicomisos, nos acabamos los 500,000 millones que había en los fideicomisos. No tenemos un fondo de estabilización importante para hacerle frente a una caída presupuestal el próximo año, y en consecuencia creo que tendremos que recurrir a recortes si, como todo indica, la economía mexicana el próximo año, siendo muy optimistas, crece 1%. El 3% no veo cómo, y normalmente siempre que la economía crece poco, la recaudación crece menos o incluso decrece porque hay menos utilidades. Entonces, podríamos ver que la recaudación el próximo año se mantenga en los niveles actuales. Creo que el gobierno está haciendo muy mal al considerar, al buscar deuda en momentos en que los intereses están subiendo demasiado, y en consecuencia, como lo ha dicho el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, existe la posibilidad de que se le complique a México colocar deuda en el extranjero y en el interior incluso. Carlos, justamente en el mismo tema de tasas de interés, ¿hay algún ángulo positivo particularmente para los ahorradores? Sin lugar a dudas. El próximo año estamos estimando que la inflación va a andar en el 6% en México, en Estados Unidos terminará alrededor del 3,5%, y bueno, en México van a recibir tasas del 11% contra 6%, van a tener un interés real del 5%, su dinero va a ganar más que la inflación, las Afores van a tener un buen año el próximo año, pero eso no es bueno para el resto de la economía, porque Ay, nadie va a pedir prestado, se va a frenar la economía. Carlos, particularmente a nuestra audiencia en estas participaciones que tienes en Cuentas Claras, me piden, les agrada mucho la forma en que aterrizas justamente lo macroeconómico, lo microeconómico, esta elevación en tasas de interés. La recordamos mucho, la advertías hace ya cosa de casi 7, 8 meses, pero ¿cómo anda entonces la expectativa con respecto a créditos hipotecarios y créditos al consumo? Bueno, los créditos hipotecarios han estado subiendo, ya no vemos tasas del 8, ahorita la estamos viendo sobre el 9,5, el próximo año lo vamos a ver en 10,5. Si está pensando en comprar una casa, hágalo ahorita a tasa fija. Si ahorita ya tiene un crédito a tasa fija, siga pagando, va a estar pagando menos, ¿no? Realmente es un buen momento para comprar una casa a crédito, tasa fija, si usted tiene seguridad en el empleo. En el caso de los autos, lamentablemente, pues la tasa seguirá subiendo en los próximos meses. Para las grandes empresas, bueno, pues todavía hay momento de tomar algún swap que nos permita fijar las tasas, y ya después, conforme la tasa vaya a bajar, pero eso lo estamos esperando hasta 2024, o sea, todo el próximo año esperamos tasas altas, ya usted podrá renegociar otra vez sus créditos a tasas más bajas. Para quienes son pequeños ahorradores, está la plataforma del gobierno de CETES Directo, es una muy buena opción. En esa plataforma justamente que es ofrecida a los pequeños ahorradores, Carlos, también a través de ti nos enteramos de los retiros que hay por desempleo en los fondos administrados por las Afores. ¿Cómo le va a ir a estos fondos en lo que resta del año? ¿Minusvalías, plusvalías? No, van a haber minusvalías, porque en las Afores, cada vez que aumenta la tasa de interés, Uh -huh. los papeles de deuda, que es en donde está colocada la mayor parte de los recursos, pierden, van bajando. Lo importante en este tipo de instrumentos es no vender.
Esto es, yo le presté 100 pesos al gobierno, ahorita mi papel vale 95, pero como sube la tasa, ahora vale 94. Yo no tengo pérdidas si yo no los vendo en este momento, me espero a que venzan y de todas maneras me van a dar mis 100 pesos. Entonces ahorita lo que estamos viendo son estas minusvalías en las Afores, mientras la tasa de interés no deje de subir, pues seguiremos viendo este tema de minusvalías en nuestras cuentas de Afores. Sobre los retiros de las personas que se han quedado sin empleo y que buscan en su Afore una opción para obtener algo de liquidez, pues yo creo que van a seguir aumentando, básicamente porque la creación de empleo en México está en niveles muy bajos y es producto de una alta inflación, de pocas inversiones, que es precisamente lo que busca Banco de México al subir la tasa, y de esta ley de outsourcing que no permite una mayor movilidad de los trabajadores de hoy me contrato aquí, mañana me contrato acá, hoy contrato personal aquí, mañana lo despido acá, y eso permitía que hubiese muchas contrataciones y eso se ha reducido muchísimo, Raimundo. Caray. Finalmente, Carlos, en esta semana se da a conocer el dato de inflación a la primera quincena de septiembre en México. ¿Cuál es el pronóstico de tendencias económico-financieras? Nosotros creemos que va a seguir subiendo a nivel mundial. Han pasado algunos efectos globales. El precio del petróleo cayó de $120 a $80, ya está otra vez en $80, eso es una muy buena noticia. Por otro lado, el precio del maíz y del trigo, después de subir muchísimo por la invasión de Rusia en Ucrania, ha estado bajando, pero lo que estamos viendo a nivel global, incluso en Estados Unidos, es que están aumentando los precios de los alimentos procesados. Básicamente, estamos viendo los efectos del gas natural en estos procesos. Entonces, creemos que todavía la inflación en México puede rebasar el 9% y ya después, hacia noviembre, deberá de empezar a bajar, no tan rápido como en Estados Unidos, pero deberá de empezar a bajar. Bueno, pues a estar prevenidos justamente con esta pérdida de poder adquisitivo. Carlos, no sabes cuánto te agradezco, como siempre, tu gran capacidad de síntesis, de poner en cuentas claras para nuestra audiencia, pues tan complicada información de carácter económico-financiero. Muy buenas noches, amigo mío. Raimundo, como siempre, a tus órdenes. Gracias, Carlos. Bueno, pues el ajuste en tasa de interés de nuestro Banco Central parece tan obvio y esto ocurrirá el próximo jueves 29 de septiembre, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos López Jones. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.